invitar, hermano, a que usted hiciera un esfuerzo por venir los miércoles, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Ya pues ni modo, si llega muy cansado o está enfermo, está bien, ¿verdad? Pero tiene el tiempo, haga el esfuerzo. Este miércoles tuvimos la clase, el estudio acerca de los dones del Espíritu. Y a todos nos gusta hablar de los dones del Espíritu. Pero hay características que debemos de cumplir nosotros para que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestras vidas. Pero ahora vamos a predicar la palabra. Y recuerdo que hace un mes, nuestra hermana Génesis habló de estas características y quedó grabado en mi corazón y en mi espíritu. Y le pedí al Señor que me ayudara para comprender y entender por qué es de que Dios actúa de una manera tan maravillosa, pero hay características y pasos que nosotros como creyentes en Cristo Jesús debemos de hacer, porque muchas veces todo se lo dejamos a Dios, ¿verdad que sí? Todo. Pero recuerde, hermano, que la Escritura nos enseña que todo lo posible lo podemos hacer nosotros. Todo lo posible. Lo imposible le pertenece a Dios. Entonces, ahora, hermano, vemos, y este tema es bastante maravilloso porque nos encanta, nos fascina. Y decimos amén, aleluya. Pero cuando miramos nosotros las características para que Dios actúe de esa manera a nuestro favor, entonces debemos de preocuparnos. Porque queremos que Dios haga las cosas, pero nosotros no hacemos absolutamente nada. Siempre digo, no estoy para regañar, estoy para que el Señor me ayude para enseñar, para redarguir, exhortar a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Para eso el Señor nos ha llamado y también para edificar a la iglesia del Señor. Y el tema, hermano, que traje hoy es Dios pelea por nosotros. Diga conmigo, Dios pelea por mí. Diga, Dios pelea por mí. Pero dígalo con fe, Dios pelea por mí. Uy. ¿Por qué? Porque debemos de estar seguros de que Dios pelea por nosotros. ¿Verdad que sí? Dios le dijo claramente al pueblo de Israel, cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y cuando pases por los ríos, no te negarán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Pero hay que creerlo. ¿Verdad que sí? Y hay que tener actitud de fe. Por esa razón es de que nosotros nos encontramos, hermano, en un momento tan crítico y tan difícil para el pueblo de Israel, pero especialmente para uno de los grandes profetas de Dios en esos tiempos. Y un ejército rodeándolo a él y a su siervo. ¿Verdad? Y cuando aquel varón lo vio, dijo, oye, amo, siervo de Dios, profeta, o como le haya llamado, mira cuántos vienen contra nosotros. Y el profeta le dice, no temas, más son los que están con nosotros que los que vienen contra de nosotros. Y otra de las características es de que el profeta oró y oró para que Dios le abriera los ojos al siervo. Y cuando le abrió los ojos, vio que aquel campo estaba lleno de ángeles a favor de su siervo Eliseo. Eso indica, hermano, que primeramente nosotros tenemos que dejar que el Espíritu de Dios abra nuestros ojos espirituales y podamos observar que no importa la situación, no importa, hermano, cuánto estemos sufriendo, no importa, hermano, en qué delicadez estemos, Dios siempre cumple su palabra cuando el Espíritu de Dios dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El salmista David claramente dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Luego dice, aunque un ejército acampe contra de mí, no temerá
mi corazón. Pero no solo el ejército, aunque la tierra tiemble. Hay mucha gente en California que nomás hay un temblorcito y sale corriendo, y son creyentes en Cristo Jesús. ¿Verdad? O se traspasen los montes al corazón de la mar, no temerá mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque el temor trae consecuencias catastróficas a nuestra vida espiritual. Cuando tenemos miedo, cuando el miedo, hermano, acapara nuestra vida, somos incapaces nosotros de buscar la presencia de Dios. Pero cuando el miedo viene y nosotros creemos confiadamente que el que está delante de nosotros es más poderoso que el miedo, ese miedo se caracteriza como temor de Dios en el corazón nuestro, y entonces entra la adoración a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces diga usted conmigo: Dios pelea por mí, pero yo también tengo que hacer y tengo que actuar de la manera correcta delante de Dios. Y le digo, hace un mes nuestra hermana Génesis estaba predicando y dio la cita, y yo me fui y como buen estudiante, ¿verdad? Me fui y empecé a estudiar. Y yo le dije, wow, esto, yo solo lo había leído y había pasado de noche leyéndolo, ¿verdad? Y yo dije, pero ahora me detengo y empiezo a saborear la actitud de este varón y de este pueblo y de estas mujeres y de estos niños y de estos varones, para que Dios, hermano, peleara por ellos. Diga, yo tengo que cambiar mi actitud para que Dios pelee por mí. Porque queremos que Dios pelee por nosotros, pero nosotros, hermanos, estamos lejos de las características que vamos a ver ahora. Fíjese bien. Dice en el capítulo 20 del segundo libro de las Crónicas. Su hermana Génesis lo sabe bien. Nosotros encontramos, hermano, al rey Josafat. Y contra él, hermano, ábralo y lo va leyendo conforme yo voy. Segundo de Crónicas, capítulo 20. ¿Lo tiene? En el versículo 15 dice: y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino que sino de Dios. Mire qué maravilla. Y cuando nosotros encontramos estas expresiones nos encantan. Pero yo quiero que usted vea algunas características de Josafat. En el capítulo 18 y 19 del segundo libro de las Crónicas, nosotros encontramos a Josafat, que hace alianza con Acab. Fíjese bien, la escritura dice claramente que aquel que se hace amigo del mundo se constituye ¿qué? El enemigo. Ya va, hermano, ya va tirándola con el machete. No, así dice la escritura. Entonces Josafat vino y por parentesco, había un parentesco entre Acab y Josafat. ¿Se da cuenta usted por qué hay que dejar el compadrismo dentro de la iglesia? Porque hay que dejar, hermano, que la sobrina que va a cumplir sus 15 años allá en el templo de Guadalupe, y usted es hijo de Dios, lavado y comprado con la sangre, ¿para qué va a ir? ¿Por compadezco y por ¿cómo se llama? ¿Por familiaridad? No. Porque Josafat fue y estuvo en peligro de muerte. Y Dios lo libró de la muerte. Porque se puso al lado de Acab y empezó a luchar con Acab en contra del ejército. Y dice la escritura claramente que Acab le dijo a Josafat: ponte tus vestiduras reales y yo me voy a vestir como uno de los guerreros para que ellos se confundan. Y aquellos enemigos habían dicho:
al rey de Israel no lo vayan a matar porque lo queremos vivo. Y por esa razón no lanzaron las flechas contra el rey Josafat, porque él iba vestido de rey y el otro iba vestido de guerrero. Dice la escritura que una de las flechas se fue directo al corazón de Acab. Entonces, quiero entender eso, que cuando nosotros por familiaridad, por compadrazgo, dejamos las cosas de Dios por las cosas del mundo, llevamos el peligro de tener una muerte espiritual. Y cuando morimos espiritualmente, no hay quien nos ayude. Solamente el Dios Todopoderoso puede levantarnos. Entonces, Acab, número uno, tiene una experiencia maravillosa con Dios. Aún habiendo desobedecido a la voz de Dios, Dios lo libra de la muerte. Porque Dios es misericordioso. Muchos de nosotros le hemos desobedecido a Dios, ¿verdad? ¿O no? Ay, hermano. ¿Cuántas veces hemos dejado de caminar en los caminos del Señor y Dios siempre nos ha perdonado? ¿Cuántas veces hemos pecado delante de Dios y Dios siempre nos ha perdonado? ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios y no le hemos cumplido y Dios nos perdona por la sangre de Cristo Jesús? Acá Josafat tuvo esa experiencia, hermano. Se lo había advertido Dios, se lo había advertido. Muchas veces a muchos de nuestros hermanos Dios les advierte, Dios les dice: hijo mío, así te digo, apártate de ese camino que llevas y vuélvete al camino. Y no hacemos caso. Pero queremos que Dios haga las obras que le pedimos. Bien, cuando acá vuelve y escucha la voz de Dios, por eso dígale a su hermano: escuchemos la voz de Dios. Entonces Josafat empieza a atender la voz de Dios a través del profeta y empieza a hacer cambios en su vida. Diga: tengo que cambiar mi vida. Ay, hermano, pero si yo vivo bien. Hay áreas donde tenemos que cambiar, hermano. Hay un carácter que nos manejamos, hermano, que Dios guarde, hermano. Bueno, yo creo, como decía el hermano, hasta el diablo tiembla cuando el carácter se sube, hermano. Sí. ¿Qué tenemos que cambiar? Yo no sé. Pero Josafat empezó a cambiar su manera de actuar. Y lo primero que hizo fue derribar todos los altares de la idolatría en los tiempos de él. Y empezó, hermano, a restaurar la adoración a Dios. Es necesario restaurar la adoración a Dios. Muchas veces hemos perdido el espíritu de adoración, hermano. Hemos perdido el espíritu de darle la gloria y la honra al Dios Todopoderoso. Hay mucha gente dentro de las congregaciones que no adoran a Dios, porque piensan que todo, hermano, eso está fuera de la Escritura, porque no aprenden la Escritura, porque no entienden la Escritura, y piensan que son cosas emocionales que nosotros hacemos, y no, es que está escrito. Entonces Josafat empieza, hermano, a restaurar la adoración y la alabanza a Dios. Y también es maravilloso porque empieza a buscar a la gente que Dios ha llamado para el servicio de Él. Y empieza a llamar a los sacerdotes y al sumo sacerdote y a los levitas. Y empieza a restaurar la adoración a Dios. ¿Qué necesitamos nosotros restaurar a Dios? ¿Qué necesitamos nosotros restaurarnos? ¿En qué necesitamos restaurarnos para que Dios pelee por nosotros? No podemos andar por Las Vegas, hermano, jugando en los casinos y yéndonos al mundial, porque muchos ya compraron sus boletos para ir, hermano, o quedarse allá con su gran pantalla de 85 pulgadas viendo los partidos y los hermanos alabando al Señor, y después tiene un problema: oren por mí, hermano. Por favor, seamos sabios y entendidos. Estamos en la época de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es más inteligente que los hijos de Dios que tenemos el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta usted? ¿Qué es lo que tenemos que restaurar nosotros? Josafat lo hizo. Y empezó, hermano, a caminar recto delante de Dios. Pero aunque caminemos delante de Dios
La Escritura dice que la iglesia del Dios viviente no tiene lucha contra carne ni sangre, sino contra las potestades de las tinieblas, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes celestiales en contra de nosotros. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Y en esa lucha espiritual solamente el poder del Espíritu Santo de Dios nos puede ayudar. Entonces Josafat, después de haber restablecido todo esto, se le viene un grande y terrible problema. Como cuando usted le sirve al Señor día y noche, ¿verdad? Como cuando usted, hermano, ayuna, ora, cuando usted diezma, ofrenda y está todos los días en la iglesia y le vienen los problemas. Y usted dice, ¿por qué a mí, verdad? ¿Y por qué a mí me detectaron cáncer? ¿Por qué a mí me detectaron diabetes? ¿Por qué a mí me detectaron esto? ¿Por qué a mí el otro? Y el vecino que es bebedor y borracho, empedernido, no tiene nada. Hay mucha gente que empieza a cuestionar, hermano, la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta usted? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Verdad? Siempre por qué yo. Aunque dice, yo camino bien delante del Señor, hermano, le sigo al Señor, pero mis hijos son rebeldes. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón? Y hace 8 días se nos predicó, hace 15 días se nos predicó acerca, bástate mi gracia. ¿Sí se acuerda, verdad? Bástate mi gracia. Y en medio de eso, hermano, vienen 2 ciudades, 2 reyes, y se unen, hermano, en batalla. Porque el enemigo siempre tiene envidia de tu bendición. Así es, amén. El enemigo tiene envidia, hermano, de tu relación con Dios. Cuando tú estás en una grande relación con Dios, hermano, en el trabajo, en el autobús, en el carro, a donde quiera que vayas, siempre vas alabando al Señor y glorificando su nombre, y no importa lo que venga. El enemigo siempre tiene envidia y te pone trampas. Te tiende el lazo como el lazo de los cazadores, como el cazador quiere cazar las aves. Y pone en ti resentimiento, y pone frialdad, hermano, y empieza a poner la mira en las dificultades y en los problemas y en los malos ejemplos que tú miras dentro de las congregaciones. Y se te olvida que hay que poner la mirada en Cristo. Y cuando empiezas a vivir eso, hermano, sientes que nada puedes hacer. Porque estás siendo, hermano, atacado por el enemigo. Y entonces viene temor. Y entonces viene angustia. Y Josafat, dice la Escritura, en el verso 3, dice, entonces él, o sea, Josafat, en vez de haberle dado la mala noticia que el gran ejército venía contra de él, dice, tuvo temor. ¿Quién no ha tenido temor? ¿Quién no ha tenido miedo? Si usted me dice que no, no le creo. ¿Se acuerda usted cuando vivíamos en nuestros pueblos? Dice que ahí mataron a alguien. ¿Acaso pasaba usted por esa calle? Aquí porque usted no sabe cómo están las cosas, ¿verdad? Sí, hermano. Hace poco, allá por nosotros transitamos, una persona venía en su Tesla y se estrelló contra el muro, explotó el Tesla y murió carbonizado. Y ahí miran las flores y todo. Y si la gente de aquí fuera tan, ¿cómo le diga? Como nosotros allá, ya no pasaron por ahí, hermano. Porque se les revelara, ¿verdad? El momento propicio en que murió esta persona y cómo murió. Entonces entra temor. Y a este varón le entró ese temor habiendo reconocido que Dios lo había librado de la muerte y que solo Dios podía ayudarlo. Ahora le vino el temor. Porque en momentos difíciles siempre hay temor. ¿O no? Hay angustia. Hay dolor. Pero hermano, yo lo he experimentado por carne propia. Hermano, la última ocasión que sufrí un ataque de nervios y de miedo y de pensamientos,
muy terribles dentro de mi mente fue el accidente que tuvo Bianca Victoria. Sin embargo, hermano, cuando venía en ese vehículo, alguien me dijo, oye, cálmate. Y empecé a alabar y glorificar el nombre del Señor. Y cuando empecé a alabar el nombre del Señor, la paz del Espíritu Santo vino a mi corazón. Dice, todo está bien, todo está bien. Porque hay momentos difíciles, hermano, tan terribles, en el cual nuestra humanidad no puede soportar. Y este varón le pasó lo mismo. Y empezó, hermano, el miedo de él. Pero en medio de eso, de ese sufrimiento, siempre el Espíritu de Dios está ¿para qué? Para consolar. Y en medio de eso, Josafat, hermano, en lugar de ir a buscar ayuda por otro lado, dice que se humilló delante del Señor. Diga, humillarse. Y luego consultar al Señor Dios Todopoderoso. ¿A quién iré? Sino solamente a ti, que tienes palabras de vida eterna, dice la Escritura. Josafat se humilló. ¿Qué es humillarse? ¿Cómo creemos nosotros que él se humilló delante de la presencia de Dios? El concepto de humillación en el ambiente, hermano, de los reyes de Israel y de Judá, en el ambiente del vocabulario hebreo, humillación no es como usted y yo creemos. Humillarse es esto. Mire. Y quitarse las vestiduras de gala. Reconocer, hermano, que el único grande y poderoso es el Señor. Amén. Eso es humillarse. Pero también hizo proclamar ayuno. Jehová. ¿Se da cuenta usted? ¿Quiere que Dios pelee por usted? Pupusas, tortas, tacos asados, carne asada, birria, etcétera, etcétera. Y estamos con la gran barrigona. Y queremos que el Señor nos ayude en momentos difíciles. Y no hay que esperar para llegar a la dificultad. Hay que buscar la presencia del Señor continuamente, aleluya, para que la gloria de Dios esté con nosotros. Y cuando vengan los problemas se encuentren con una muralla del Espíritu Santo. Oh, hay características, se da cuenta, la humillación, el ayuno y la búsqueda del Señor. Dice, la Escritura dice claramente que no solamente estaba Josafat, sino que también dice en el versículo, hermano, 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Todos. Hermano, mire, vamos a ayunar. Es que el sábado yo voy a trabajar, pero si te invitan una quinceañera, bien que pides permiso. Bien que dices, dice que estoy enfermo y no voy a poder ir. Tengo mucho que hacer, pero te invitan a un ayuno. No vayas. Pero viene el problema y pedimos oración y queremos que el Señor haga las cosas ya, a nuestra manera. Pero no obedecemos a la voz de Dios. No le estoy regañando. Es que así está la iglesia del Dios Todopoderoso hoy en día. Hoy en día, hermano, hay muchas congregaciones que solo piensan en el talento, en ganar dinero, gastar dinero, hermano, y enferman a los hermanos. Y después, hermano, están diciéndole a los mismos hermanos que le dan comida llena de grasa, hermano. Pero ahí están, tienen que compartir, tienen que colaborar. Y el hermano va al médico y resulta que tiene la presión alta, que tiene hígado grasoso, que tiene la sangre muy gruesa. Cuídese para comer, ¿no? Pues son las 10, 11 de la noche y hay que comprar el talento porque hay que colaborar.
¿Se da cuenta? Pero Dios, hermano, siempre está a favor de nosotros. Queremos que Dios pelee por nosotros. Amén, hermano. Pero hay otra característica que Josafat hace. Y eso, hermano, es maravilloso, porque establece, hermano, a los reyes, a los sacerdotes y los sumos sacerdotes y los levitas. ¿Se recuerda usted que hasta los años 2000 y tanto a los músicos le llamaban los levitas, ¿verdad? Y todos ellos, soy levita, soy levita. Un día le dije yo a un hermano, ¿verdad? Porque era muy así, algo vanidoso, que tocaba la batería. Es que yo soy levita, ¿no? Entonces me trae un vaso de agua. ¿Qué, man? Sí. Es que soy levita, sí. Entonces agarra esa escoba y ve a barrer. ¿Por qué? Porque solamente oyen la voz de un famoso profeta mentiroso. Tú eres levita, pero no sabes ni qué es. Y Josafat dijo, bueno, los levitas vengan y empiecen a hacer los ornamentos sagrados. Aleluya. Y empiecen a limpiar el altar del Dios Todopoderoso, porque el enemigo se ha levantado contra nosotros. Y cuando ya estén ornamentados con sus ornamentos sagrados, vengan y estén delante del Señor. Hoy en día quizás el ornamento sagrado no es, hermano, la forma en que vestimos, aunque debemos de estar guapos delante del Señor, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo recuerdo, hermano, mi abuela, hermano, ella andaba bien vestidita, mi abuela. ¿A dónde va? A la casa del Señor. No, hoy en día vamos a la iglesia como queramos, en chores, con jeans, etcétera, etcétera. Ya no respetamos la casa del Señor. Antes sí, es que eso es legalismo, hermano, dormir al corazón. Pues claro, si cuando te quieres poner un short para ir a la iglesia, ¿a dónde está primero? Y después, me miro bien. Es terrible, ¿verdad? Hoy en día, hermano, en el atuendo de los músicos debe de ser un atuendo espiritualmente el ornato del corazón, donde no debe de haber, hermano amado, celos, contiendas, iras, disensiones. ¿Quién es el mejor? ¿Quién canta mejor? ¿Quién dirige mejor? ¿Quién toca mejor? Nada de eso. Tiene que haber, hermano, una compaginidad. Tiene que haber, hermano, en lo que es la música. Deben de estar compaginados los unos con los otros para que la gloria de Dios venga sobre la palabra del Señor. Aleluya. Y entonces la gloria de Dios se manifiesta y hay liberación, hay danza, hay, hermano, unción del Espíritu, hermano, hay comunión, hay, hermano, libertad, hay, hermano, rompimiento de cadenas, los yugos se pudren, los enfermos sanan, los ciegos ven y los cojos pueden andar. Pero siempre y cuando nuestros hermanos de alabanza estén de acuerdo, ¿verdad? Porque mientras uno de ellos crea que es más grande que el otro, la gloria del Señor no va a llegar. Ay, hermano, yo te lo aprendí. No va a creer usted que no estoy juzgando a nadie, estoy predicando lo que la Escritura nos enseña. Le dije que para que Dios pelee por nosotros hay características que debemos de hacer todos. Primero los sacerdotes. Ser honestos, claramente le dice ahí. Si usted lo lee, claramente dice, ustedes sean honestos. Sepan juzgar. No hagan cohecho. No practiquen el hacer acepción de personas. Y a los levitas les dijo, ustedes van a hacer las cosas sagradas de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque todo el pueblo estaba mal delante de la presencia de Dios. Y la guerra venía, y el enemigo venía, y estaban a las puertas. Y esto era urgente. Urge. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos son difíciles. Viene la guerra termonuclear, aunque usted no lo crea. Aunque usted crea que el hermano Toniel está diciendo mentiras, hace 15 años el Señor me lo reveló cuando estaba predicando que iba a haber una guerra nuclear y la va a haber. Digan lo que digan, la va a haber. Porque el príncipe de Persia se ha levantado.
Cuando el príncipe de Persia se levanta, hermano, va a promover una guerra en el corazón y en la mente de estos hombres que tienen el poder, el norcoreano, el ruso y el chino, y va a haber una catástrofe mundial. Y usted me dice, ay hermano, ya no lo voy a ver. Es lo que usted cree. Antes de eso, busquemos la presencia del Señor. Porque Él es el único que nos va a librar del día, de la hora de la prueba. Y Josafat está ahí, en medio de eso, y los ordena, y empieza a dar las órdenes. Y cuando están, hermano, en el ayuno, están en la primera alabanza, aleluya. Fíjense que dice la Escritura que el Espíritu Santo de Jehová vino sobre uno de ellos, aleluya. Y le dice Josafat, así te dice el Señor, no temas, porque la guerra no es tuya, sino la guerra es de Dios. Cuando hay adoración, cuando hay unción, cuando hay, hermano, alabanza genuina del corazón, viene el Espíritu de Dios a tu vida y te habla y te dice, no temas, yo estoy contigo. No importa el problema, no importa la enfermedad, no importa, hermano, cuánta situación negativa tienes en el negocio, tienes en el trabajo. Dios está contigo, aleluya. Y si Dios está contigo, ¿quién podrá contra de ti? Por eso dice el canto, el Señor la victoria dado ya, aleluya. El Señor la victoria dado ya. Si confías en Él, tú batallas, peleará. El Señor la victoria dado ya, hermano. Y Josafat, hermano, tuvo fe. Por eso el hombre de Dios tiene que tener fe. El líder tiene que tener fe. Y creyó a la profecía. Y creyó, hermano, a lo que se le estaba diciendo. Y entonces viene algo tan especial. En el verso 27. Ya voy a ir concluyendo. ¿Quiere seguir? ¿Quiere seguir comiendo este pan? ¿Quiere usted, hermano, que el Espíritu de Dios llene nuestras vidas? Sí, amén. Aleluya. Recuerdo, hermanos, hace algunos 15 años atrás, estaba en el Convention Center, en una cruzada de milagros y prodigios. Y cuando estaba ahí, el director de la música de ese momento se acercó y me dijo, ¿usted es el hermano Otto? Yo le digo, sí. ¿Se me ha informado que usted va a ser quien va a dirigir todo esto? Sí. ¿Es la primera vez que lo va a hacer? Sí. No era así, ¿verdad? Puso su mano sobre de mí y aquel varón empezó a orar. Y después de que terminó de orar, me dijo, hay una conexión entre usted y nosotros ahora. Y usted se va a dar cuenta que cuando usted empieza a dirigir, nosotros empezamos a cantar y a adorar, se va a unir todo, porque la gloria de Dios va a descender en este lugar. Gloria a Dios. Yo levanté mis manos y oramos todos. Y después de que se oró y empezó la alabanza, la adoración, hermano, habían cientos y cientos de personas adelante, unos adorando a Dios, otros llorando y alzando sus manos. Y en la parte de atrás uno gritaba, el Señor me sanó, el Señor me liberó. Y había, hermano, grande gozo en ese momento, porque Dios había hecho libre a la gente en lo que es la alabanza y la adoración. Y entendí y comprendí que cuando el predicador y los músicos se unen en el Espíritu de Dios, sin que ellos se pongan de acuerdo, Dios hace la obra. Cuando empezamos el servicio, ¿se acuerda cuál fue el salmo que se leyó? ¿Sí se acuerda? Mira el verso 6, ¿qué dice? Porque ahorita lo voy a leer. ¿Qué dice el verso 6 del Salmo 23? Léalo, por favor. Solo el verso 6. ¿Cómo dice, hermano? ¿Nadie lo tiene? Ciertamente, el bien
y la misericordia, digan la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Aleluya. Escuche bien, porque en medio de eso, dice la Escritura en el verso 20 del segundo libro de las Crónicas, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed, diga fe, diga fe, tener fe, diga tener fe, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis, ¿qué? Seguros. La fe nos da seguridad, la fe nos da confianza. Aleluya. ¿Creer a quién? ¿A quién? ¿A quién? A sus profetas. Hoy en día debemos de creer, hermanos, cuando se nos enseña la palabra de Dios, y creer y entender que Dios es el que nos está hablando a través del predicador. No juzguen mucho, agarremos la palabra en su vida. Luego dice: y seréis, ¿qué? Prosperados. Está en medio de la dificultad. Ahora hay palabras de fe. Aleluya. Por eso es que un hermano escribió y dijo: ya no soy un esclavo del temor, ahora soy hijo de Dios. Y yo soy, y Él es mi Padre, y yo soy su hijo. Aleluya. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Y luego dice: y habiendo habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Aleluya. Tiempo, ¿verdad? ¿Vestido de qué? Ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. Y que dijesen, ¿qué dijesen? Glorificar, diga glorificar a Jehová, porque su misericordia es ¿para qué? Para siempre. Y reconocer que el único que tiene misericordia para su pueblo es el Dios Todopoderoso. Dice amén. Dice amén. Póngase de pie mientras sus hermanos preparan la alabanza y la adoración en esta hora, porque vamos a proclamar el nombre del Señor. Aleluya. Diciendo: para siempre es su misericordia. Habla el Salmo 130. Háblalo ahí conmigo, por favor. Aleluya. Solo voy a leer unos cuantos pasajes. Y usted solamente va a leer la última frase. ¿Lo tiene? Salmo 130, el verso 16. Y usted solamente va a leer la última frase. Aleluya. ¿Tiene problemas? Hay problemas matrimoniales, hay problemas con los padres, problemas con los hijos, problemas en el ministerio. Dice la Escritura en el verso 16: al que pastoreó a su pueblo en el desierto, dígalo, porque para siempre, dígalo, porque para siempre. ¿Se da cuenta? Josafat le dijo al pueblo: usted va a decir: para siempre su misericordia. Diga: para siempre su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Estás en problemas, estás angustiado, estás enfermo, o las noticias te atormentan. Para siempre la misericordia del Señor. Él nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Él es el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad, diga, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia.
La Escritura dice que todos los enemigos de Judá fueron aniquilados por la adoración, por la alabanza, por la fe, por la suministración del Espíritu Santo de Dios. Concluyo con estas palabras que se le dijo a uno de los sumos sacerdotes: no es con espada, no es con ejército, oh solo va a haber, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Proclamemos el nombre del Señor. Y cuando me volví, dice Juan, yo vi a uno como inmolado, y le fue dado el libro y abrió los sellos, y dijeron: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Levante sus manos y adoramos al Señor juntamente con sus hermanos. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener su poder. Oh, gloria. Y Dios de lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Y Dios de lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Levante sus manos mientras sus hermanos siguen con la música. ¿Hay algún problema que te está atormentando? ¿Hay alguna situación que no le encuentras salida? ¿Hay un pensamiento negativo que no deja congregarte, que no deja gozarte? Esta noche hacemos una oración de fe y le decimos: Señor, tú que nos diste la victoria en Cristo Jesús, en esa victoria nosotros nos movemos y decretamos y declaramos en esta hora que no hay problema, situación, enfermedad adversa en contra de nosotros que no pueda ser removida por el poder de tu palabra, por el poder del Espíritu Santo de Dios, por la fe en Jesucristo. Gracias, Padre. Y le decimos una vez más: porque tuya es la gloria, tuya es la honra y el poder. Y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Y Dios de lo imposible
a ti, Señor. Tuya es toda la honra, tuya es todo el honor, Padre. Tuya es, Señor, toda la alabanza, toda la adoración, Padre Santo, porque solo tú eres digno, 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 y santo eres, Padre, santo eres, Cordero de Dios, aleluya. Oh, gracias te damos, Señor, por estos momentos tan hermosos, tan especiales, Padre Santo, que hemos compartido en tu presencia, Señor. Gracias por esa palabra, Señor, hermosa, Padre, que nos ha recordado ahora, Señor, que tú peleas nuestras batallas, que en ti tenemos la victoria, Señor, que en ti somos más que vencedores, amado Rey. Oh, te exaltamos, Padre Santo, te pedimos, mi Dios, que tú nos lleves con bien hasta nuestros destinos, Padre Santo, que tus ángeles acampen, Señor, alrededor de nuestros vehículos, Señor, que tú guardes nuestra salida, Padre Santo, y declaramos que nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, amado Dios. Toda gloria y honra es para ti, Señor, y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios, hermanos, así quedamos despedidos. Antes de irse, les pedimos que pasen al lado de atrás, amén. Nuestras hermanas han preparado un refrigerio para convivir un tiempo, amén. Gloria a Dios, que Dios les bendiga.